Queremos comenzar agradeciendo a la anfitriona en esta casa de estudios, Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Alejandra Misala. Gracias por tenernos acá. También queremos saludar al presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica, Alejandro Foxley, acá también. Y sobre todo queremos agradecer a los autores de este libro. Muchos de ellos no están esta mañana con nosotros porque, bueno, viven fuera de Chile, pero a Lucía Damer, a Elkin Velázquez, Isaac de León, Dante Contreras, Paulina Sepúlveda, Amaranta Alfaro, Miguel Sekeli, Ricardo Córdoba, Claudio Serrano y Félix Modrego. Queremos dar las gracias a la distancia. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar acá y es siempre un placer trabajar con los de CIEPLAN, que es un equipo muy bueno, muy motivado y que siempre lleva buenos productos al final. Y este libro, como todo lo que hace, es un producto muy interesante. Lo que me gustaría hablar un poco hoy es en parte del libro, pero también un poco en parte del proceso con el cual llegamos a este libro, porque para nosotros el producto es tan interesante cuanto la manera donde se llegó a este producto. Ahora, como pueden ver, mi español no es de lo más bueno, así escribí un discursito, voy a tratar de no leer demasiado para no aburrirlos, pero disculpen si a veces leo un poco. Como ustedes saben, este libro es el primer resultado de una iniciativa que CIEPLAN llevó en colaboración con el Perú, el FIAT, la Unión Europea y el Banco Mundial, que se llama Diálogos de Cohesión Social. La iniciativa busca identificar los retos que pueden ser mejor abordados por medio de un diálogo regional y nacional que vaya más allá de los ciclos políticos. Y este libro es el primero de una serie que discute los principales desafíos que surgieron en los diálogos nacionales. Hacer frente a la violencia y a la ausencia de cohesión social aparece como uno de los principales obstáculos para la estabilidad y el crecimiento. Y la región ha logrado, luego de muchos años, la región ha logrado esa estabilidad social luego de muchos años de turbulencia. Lo que me gusta del libro es que toma en cuenta la visión de expertos regionales quienes participaron activamente en los diálogos, en todos los países donde esos diálogos fueron hechos. Y esos expertos llevaron conocimiento objetivo en un tema que generalmente se discute sobre una base bastante emocional o ideológica. Como Lucía Damer escribió, es verdaderamente el momento de alejarse de lo que ella llama populismo penal y discutir objetivamente qué funciona y qué no funciona para reducir la delincuencia. Además, todo el diálogo sobre política para afrontar la criminalidad debe también permitir una discusión justa y abierta acerca de si se aceptan medidas que pueden tocar las bases de las libertades individuales. Creo que esas dos frases, ya esas dos frases, le dan una idea de la complejidad del tema. Y la teoría económica pura, aún yo siendo economista, nunca podrá resolver sola este tema. Para hacer frente a la violencia y la ausencia de cohesión social, es necesario tener en cuenta factores sociológicos, psicológicos y de conducta, la influencia de factores externos, la oferta cultural y, por último, pero no ello menos importante, la economía política de las reformas. Este libro hace un gran esfuerzo para ofrecer una visión integral de los variados aspectos que involucran los fenómenos de violencia y cohesión social. Discute los mecanismos para responder a las soluciones populistas, que resultan ineficaces y demasiado simplistas. Discute la necesidad de combatir la delincuencia desde el comienzo, mediante la mejora de la educación y las políticas de desarrollo infantil temprano. Discute la relación entre cohesión social y la percepción sobre el funcionamiento de la democracia. La necesidad de proporcionar un espacio, tanto físico como social, que permita a las personas interactuar de manera diferente a las conductas asociadas a la violencia.
discute el papel de las políticas territoriales y en general la necesidad de participar en un enfoque de políticas basado en el aprendizaje por ensayo y error, que junto con evaluaciones rigurosas, que muchas veces faltan, permiten el desarrollo de políticas eficaces. Por todo esto, yo creo que este libro es una gran contribución hacia el desarrollo de la lucha efectiva contra la violencia y la promoción de la cohesión social. Sin embargo, pero, es solo el principio y nos esperan grandes desafíos. Y creo que identifiqué en mi pensamiento dos grandes desafíos. El primero es conceptual. Conceptualmente, el libro guarda silencio sobre un aspecto importante, la economía política de las reformas. Cualquier reforma de la política está obligado a en parte lesionar a poderosos grupos de interés. Además, en muchos países, en la particular los de Centroamérica, el mayor desafío es luchar contra un fenómeno que se ha generado en gran parte desde fuera de sus fronteras y que puede ser demasiado poderoso para combatirlo por sus propios medios. La lucha contra el crimen y la violencia es uno de aquellos fenómenos que solo pueden abordarse de manera efectiva desde una perspectiva regional y multilateral. En la práctica, existe una brecha en la teoría, muy bien discutida en el libro, y el diseño efectivo de políticas y su consecuente aplicación. Personalmente estoy involucrado en la redacción de bastantes informes. Cada vez que los presentamos frente a un gobierno, tras meses de análisis rigurosos e intensivos, nos enfrentamos a la misma pregunta. ¿Qué debemos hacer ahora? El reporte siempre hace muy buenos análisis, pero después la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Por una vez estoy del otro lado y estoy contento de encontrarme al otro lado de la mesa y de tener la oportunidad de preguntarle directamente a los autores. Se trata de un libro muy interesante, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos proceder? ¿Cómo será usado este libro por los hacedores de política? Por supuesto, no espero que Pato Meller o Pancho propongan una solución milagrosa. Nadie la tiene. Pero la pregunta me permite poner de relieve lo interesante que la experiencia de los diálogos de cohesión social han sido para nosotros, el Banco Mundial, como un medio para promover las políticas de cambio a través del diálogo entre países. Y ahora me alejo un poco del libro y me acerco un poco más de la experiencia de los diálogos sociales. Nosotros hemos apoyado con entusiasmo los diálogos de cohesión social porque, entre otras razones, estábamos interesados en conocer la eficacia de un diálogo político donde los mediadores fueran expertos de otros países, quienes, desde la perspectiva de una organización multilateral como la nuestra, pueden constituir un complemento interesante en la forma en que operamos a la hora de trasladar conocimientos sobre temas de la agenda nacional y regional. He participado en muchos de los diálogos y me sorprendió ver cuántas veces CIEPLAN se encontró frente a los mismos retos que nosotros enfrentamos cada día. La dificultad de mantener un diálogo constructivo sobre temas conflictivos. El desafío de ser percibido como un socio objetivo y neutral, cuya principal función es moderar el diálogo. El reto de garantizar el compromiso de todas las partes involucradas. Y la dificultad para pasar de las palabras a la acción. Sin embargo, a pesar de esos desafíos, la experiencia de los diálogos de cohesión social ha sido muy interesante y formativa. Invitar a políticos reconocidos y respetados de toda la región obligó a las fuerzas de oposición a debatir y a ceder. Al trabajar en estrecha colaboración con expertos de renombre procedentes de la región, CIEPLAN ha logrado que grupos con posiciones radicalmente opuestas discutan y acepten que sus puntos de vista tienen en realidad muchos elementos en común. Al resumir las evidencias de los diálogos celebrados en muchos países, CIEPLAN logró demostrar, utilizando las palabras mismas de los políticos, que estos puntos conflictivos tienen muchos puntos en común entre países. Además, en estos libros que CIEPLAN publicará como resultado de los diálogos, se desprenderá claramente que hay un papel para la cooperación regional, tanto por el carácter regional de algunos retos, como debido a los beneficios de aprender de la experiencia de los otros. El siguiente paso es pasar de las palabras a las acciones. Los resultados deben ser discutidos con los formuladores de política y con los países involucrados. Las estrategias para combatir el crimen, la violencia y la ausencia de cohesión social deben ser diseñadas, implementadas y evaluadas. Deben firmarse acuerdos regionales sobre temas fundamentales. Esto es, en todos los sentidos, una tarea enorme,
y demasiado pesada para un centro de pensamiento como Plan. Es aquí donde las organizaciones multilaterales como la OEA, el PNUD, la CAF, el BID o el Banco Mundial pueden jugar un papel clave. Y aún así, hasta que todos los países involucrados muestren una voluntad de avanzar hacia la formulación de políticas basadas en la evidencia, el único papel que podemos jugar es de promoción. De la misma forma, hasta que todos los actores regionales muestren una voluntad clara de discutir abiertamente soluciones innovadoras para los retos regionales, hay pocas posibilidades de ir más allá de la fase de análisis y de poner a prueba nuevas soluciones frente a esos problemas. Sin embargo, la experiencia de los diálogos de cohesión social ha demostrado que en temas que generan tantas tensiones, los centros de pensamiento regionales pueden jugar un importante papel como catalizadores. Pueden ayudar a crear una nueva visión, reuniendo poder de convocatoria, opiniones y experiencia que difieren y resultan ser un muy buen complemento a lo que las organizaciones multilaterales pueden poner sobre la mesa. Espero aplicar pronto la experiencia que he adquirido en los diálogos en la formulación de futuras políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yameli. Gracias a CIEPLAN por haberme invitado a participar de este libro y de algunos de los diálogos, como bien has dicho, me han sido realmente muy interesantes. Bueno, a comentar algunas cosas. Este libro tiene el objetivo de hablar de tres cosas que son muy complejas. Uno es América Latina, hay tantas, hoy en día cada vez más. Dos, la violencia, que también hay tantas. Que uno podría hablar de la violencia social hasta la violencia delictual, pasando por la violencia política. Y tres, la cohesión social, que de por sí es un concepto polisémico. Entonces realmente el libro juega muy interesantemente los diversos artículos con diversas partes, diversos pedazos de un paso que tienen que mirar justamente como tal, ¿no? La parte que me toca a mí, que es la parte más vinculada al tema de la violencia, entendida como la violencia delictual principalmente, aunque hay unas breves referencias al tema de otros tipos de violencia. Un poco lo que pone en hincapié es que lamentablemente, para lo que veía Yamile, tengo la impresión que lo que nosotros necesitamos hacer es estar en lugares como este y tratar de convencer que alumnos y estudiantes y el mundo de la academia desarrolle estudios que traigan evidencia al discurso político. Yo por lo menos, muchos otros especialistas nos hemos pasado décadas tratando de convencer a los decisores de política y no nos ha funcionado muy bien. Y no funciona muy bien porque en este tema lo que vende es la inmediatez, lo que vende es el resultado rápido, lo que vende es lo que los que están en el mundo de las tomas de decisiones creen que es lo que la ciudadanía quiere escuchar. Y lamentablemente, y está también puesto no solamente en el capítulo mío, sino en varios capítulos, cuando uno habla de violencia y en especial de seguridad ciudadana, lo que el individuo quiere escuchar es menos derechos y más manos duras, menos garantías y más resultados rápidos, menos procesos de larga duración y más políticas concretas. Y eso es lo que uno ve cuando analiza las políticas que se han desarrollado en América Latina, y Chile no es una excepción en los últimos 20 años, ¿no? Entonces creo que ahí, sin duda, lo que el texto hace es problematizar cómo pasar de un discurso que tanto del lado de los que dicen que acá lo que hay que hacer es mano dura, bueno, Chile es un caso perfecto, tenemos la metáfora del candado, la metáfora de acá se acabó la fiesta, etcétera, etcétera. Claro, que era bien fácil desde la oposición, pero estando en el gobierno se empieza a convertir en muy difícil. Y lo mismo no solamente va a pasar en Chile, lo mismo probablemente va a pasar en México, ahora que hay cambio de gobierno y que se dijo que la alternativa de la lucha contra el crimen había sido una alternativa mala. Habrá que ver cómo uno enfrenta, digamos, la lucha contra el tráfico desde el Estado en sí. El segundo tema que tiene que ver con esto y que está bien puesto ahí en el libro, en el capítulo mío Yo miro Chile, hay otros capítulos que miran América Latina, es que uno de los grandes problemas que tenemos es que realmente no hay políticas progresistas de seguridad ciudadana. Y es una pena, digamos, pero en América Latina hay muy pocas. Incluso aquellos gobiernos que han sido gobiernos de centro-izquierda, con toda la variación que eso significa en la región, han sido gobiernos que no han podido retrotraerse el discurso punitivista, el discurso de aumentar las cárceles, de aumentar los metros cuadrados carcelarios, de aumentar la dotación policial, de aumentar los castigos, etcétera,
porque en definitiva nos cuesta mirar, o nos costaba mirar, desde el mundo autoidentificado más progresista, mecanismos o alternativas de política más efectivas, pero tal vez en términos electorales más complejas, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante que está en diferentes partes del libro, que después se reconocen en algunos temas que son temas sociales básicos, como los NINI en el texto, que son todos los jóvenes que no trabajan ni estudian, que en algunos países llega al 30-35% de los jóvenes, y eso no significa que todos los que no trabajan ni estudian estén metidos en el tráfico o en el crimen, pero evidentemente hay ahí un problema del fortalecimiento de las economías informales, las economías ilegales. Y ahí creo que hay un tema de discusión que de nuevo ojalá fuera con los actores de política, pero también en espacios bastante más universitarios, en espacios donde haya una discusión basada en algún tipo de evidencia. Yo quisiera finalmente, para poder dejar algún espacio para que los demás panelistas también cuenten algunas otras partes del texto, mencionar que en el caso chileno, y justamente ahora acaba de salir el gobierno a dar unos nuevos datos, tenemos un problema grave en el tema de la violencia, y es que creemos todavía que lo vamos a resolver todos con rankings, ¿no? Creemos que realmente lo importante es saber si la comisaría de Puente Alto tiene más detenidos que la comisaría 4 de Peñalolén. Y lo que nos está llevando esto es a una definición de políticas públicas que no están mirando la complejidad del fenómeno territorial, sino la parcialidad del problema. Y si uno mira los últimos 5 o 6 anuncios del gobierno, los últimos probablemente 2 meses, lo que uno va a ver es mucha información. Es bien interesante porque ellos dijeron no había información, ahora vamos a poner información sobre la mesa, pero es información que no necesariamente nos lleva a mirar el fenómeno como un fenómeno complejo, sino como un fenómeno casi completamente individual y casi completamente sencillo de abordar. Entonces el problema de la delincuencia es conseguirse un comisario que sea eficiente. Casi llegado, digamos, a esos niveles de análisis, y eso sin duda requiere no solamente requiere de capacidades de entendimiento y de análisis del problema, sino requiere de textos como este, donde uno empieza a mirar no solamente el tema de la delincuencia en términos de niveles de articulación de los hechos delictuales, de presencia policial, sino también de cuáles son las aristas, como se llama en la literatura de los temas de seguridad y de epidemiología, cuáles son los factores de riesgo que están vinculados en un proceso de desarrollo que, si bien pareciera ser para algunos más inclusivo que para otros, son bastante más evidentes. Y acá yo solo quiero dejarles 5. La literatura, y de hecho un libro del Banco Mundial, que salió hace no mucho, que se centra en Centroamérica, pero hace un análisis bien riguroso de cuáles son los factores que llevan para que algunos jóvenes se vean más comprometidos con el uso de la violencia. Han encontrado 5 factores, para los cuales nosotros tenemos muy pocas políticas públicas focalizadas. El primero es embarazo adolescente, ¿no? En muchos casos la respuesta es sacar a los jóvenes de las chicas embarazadas, retirarlas del colegio, a los muchachos que son nuevos padres de familia, no vincularlos a alternativas de trabajo, y ahí es donde se encuentra, digamos, uno de los factores más claros para vincular con intersección o vinculación con el mundo de la economía informal e ilegal. El segundo es consumo de droga, y acá estamos empezando una discusión que ojalá se mantenga en el tiempo, porque el consumo de droga es un problema de salud y no es un problema de policía. Y mientras lo sigamos tratando como un problema de policía, a esos consumidores iniciales lo que vamos a hacer es los vamos a meter presos, donde van a irremediablemente salir al mundo de la delincuencia, porque de la cárcel es muy difícil salir a otro mundo que no sea aquel en el que uno ha tenido que meter a la gente. Entonces ahí hay una segunda alternativa política que debería de ser analizada, que todavía no la estamos mirando con mucha capacidad. El tercero, el tema del trabajo de los jóvenes, que ya hay un capítulo dedicado, es un capítulo en realidad muy bueno, las posibilidades de empleabilidad juvenil, que tienen que ver por supuesto con las formas como estamos educando a los jóvenes en términos de sus expectativas y en términos de sus capacidades laborales, sin mencionar, digamos, un montón de jóvenes en América Latina que no tienen las herramientas para tener capacidades de empleabilidad y para los cuales hay que apoyarlos con programas específicos. Para eso hay algunos programas, pero también bastante iniciales. El cuarto es presencia de violencia en los hogares. Todos aquellos niños que están en presencia de padres violentos, y acá
hay bastantes especialistas en este tema, así que no voy a abundar, tienen mucho más probabilidades de tener hechos de violencia en su vida posterior. Y esto no se resuelve con programas televisivos o con programas de marketing respecto al abuso de la violencia intrafamiliar, sino que se resuelve con programas de intervención temprana, con seguimiento y apoyo a los jóvenes que son observadores de esta violencia, y sobre todo con el reconocimiento social. Está en el texto, pero tal vez no con la importancia que debería tener, que hoy en día en nuestra sociedad resolvemos todo tipo de conflictos con violencia, más que antes. Sabemos menos mediar, sabemos menos conversar, y todos estos conceptos que tienen que ver con la cohesión social. Confiamos menos en el de al lado, le hablamos menos al vecino, entonces terminamos resolviendo muchas de nuestras conflictividades cotidianas, que siempre han existido, que el vecino siempre puso el volumen de la radio más alta, termina convirtiéndose en problemas casi delictuales, si no en algunos casos de altísimos niveles de violencia. Entonces ahí uno empieza a encontrar, saliendo de la generalización del tema de la violencia, empieza a encontrar áreas sumamente específicas, donde se pueden hacer programas de intervención claros, donde no solamente se tiene que utilizar a la policía, a la justicia y a la cárcel, sino que puede abrir el abanico a políticas de Estado bastante más considerables. Acá en el libro creo que se hace un aporte importante en poner esta nueva mirada, que no es tan nueva, pero que por lo menos refresca mucho la discusión que se ha tenido en términos latinoamericanos, que ojalá llegue, yo no tengo tanto la ambición que llegue a los profesores de política, que ojalá que sí, pero ojalá sí llegue a las salas de clase. Ojalá sí el tema de seguridad ciudadana o de seguridad se empiece a convertir en un curso, en un programa de los programas de políticas públicas, que todavía es como un taller por ahí, una hora, donde alguien viene y cuenta. Es un tema cada vez más clave en el manejo del Estado. Tal vez es una de las áreas más olvidadas y menos reformadas en lo que ha sido el proceso de consolidación democrática, y por ende el libro es no solamente bienvenido, sino que creo que va a ser un aporte para todos los que estamos en este tema. Gracias. Y la verdad que esta realidad, que no ha variado mucho desde que hizo esa locución, la verdad que es un reconocimiento brutal, pero que es un buen marco para contextualizar una de las preguntas centrales que encierra este libro, y que tiene que ver con si la violencia es o no consecuencia de la cohesión social. Algo que, si bien muchos podrán discutir o no debatir sobre el particular, está inserto en las políticas públicas, pero no se refleja a la hora de establecer los presupuestos o las prioridades que le damos. Siempre la delincuencia y la inseguridad están entre los primeros dos grandes lugares de las preocupaciones nacionales. Ahora sí vamos a la forma en que se trata esto presupuestariamente. Los recursos, la interacción, la forma en que se diseña y se ejecuta la política pública, bastante poco tiene que ver con respecto a la forma en que se asigna. Entonces se alzan en términos presupuestarios otras prioridades y no se aborda precisamente aquella que es la esencial de los ciudadanos. La violencia y la criminalidad en sus expresiones simbólicas, así como el crecimiento de los niveles de temor, de la inseguridad, son causas ciertas del deterioro de la calidad de vida, y creo que eso nadie lo discute. También en muchos países una amenaza cierta también a la gobernabilidad. Y más aún cuando se observa la carencia de políticas públicas que sean coherentes con esta realidad. Lucía Abre en el texto, en el libro, señala algo que es muy cierto, que es que la respuesta estatal debe ser sólida, debe ser organizada y debe ser profesional. Pero lamentablemente la realidad nos demuestra que ocurre precisamente lo contrario. Entonces hablamos de una cierta coherencia, todos tenemos claridad respecto de los diagnósticos, pero lamentablemente el diagnóstico se queda finalmente en el escritorio, y la política pública y lo que vemos finalmente como ciudadanos es bastante más alejado de aquello que esperaríamos. Las respuestas erráticas que finalmente da la autoridad han generado un crecimiento de fenómenos como la seguridad privada, que hoy día es una de las grandes señales, digamos, de la seguridad en paralelo, en lo cual se expresa también en un enjuiciamiento de la labor de la justicia. Solamente para llevarlo al plano de lo local, vemos permanentemente que cada vez que algo no nos gusta, vemos al Poder Ejecutivo cuestionando la labor de los tribunales, lo cual claramente, si bien en Chile nos lleva a la ingobernabilidad, precisamente es una de las situaciones que amenaza la estabilidad.
El BID afirmaba hace un tiempo que el crimen se lleva el 15% del Producto Interno de América Latina y el Caribe. Esos son más o menos 700 millones de dólares anuales. Cifra que es bastante conservadora, si a esto a su vez le sumamos la pérdida de vidas humanas y lo que se traduce en los ciudadanos, las cifras de la inseguridad. Y lo que significa en términos individuales que efectivamente nosotros nos veamos privados o nos veamos condicionados en la forma en que actuamos como ciudadanos. Los autores Isaac de León y Elkin Velázquez centran en su análisis y su ponencia en un aspecto clave y central de la cohesión social, que es bastante destacable y que es muy importante, que es el tema de la confianza. Y nos advierten que una sociedad con bajos niveles de confianza se crean condiciones propicias para el crimen. La construcción de confianza implica desde esta perspectiva contener la expansión del crimen organizado y la delincuencia común. Y esto únicamente se puede hacer, como bien señalan, si el Estado aumenta sus capacidades gerenciales, sus capacidades administrativas para poder combatir. Y esto significa entonces que lo pongamos como una prioridad. Ricardo Córdoba, por su parte, en el análisis que hace, dice coherentemente con los autores anteriores y analiza desde la mirada centroamericana cómo afecta la violencia y la criminalidad a la cohesión social, concordando en diversos aspectos con lo que ya se había señalado por los autores anteriores, pero haciendo un hincapié también en algo que es muy importante y que tiene que ver cómo hoy día la confianza afecta las políticas públicas. Un ejemplo simple y concreto, por ejemplo, los temas de la denuncia. Si no tengo confianza en la institución, difícilmente voy a denunciar. Esta expresión, a su vez, de la desconfianza se expresa a través del crecimiento de la justicia paralela, o la autotutela, justicia por la propia mano, y también se expresa en hoy día el crecimiento de la seguridad privada. Yo solamente quiero ponerles como ejemplo, ya tocando lo local, lo que pasa en Chile con la seguridad privada. En un estudio reciente que hizo el Consejo Regional Metropolitano para ver cómo se estaba moviendo la seguridad privada, llegó a catastrar que hoy día hay 73.000 efectivos de seguridad privada contra 50.000 más o menos, o bordeando los 50.000, que es el contenido total que tiene nuestra policía, por ejemplo, Carabineros. Entonces hemos llegado a esos absurdos que son solamente imaginables cuando efectivamente la confianza que tenemos en las instituciones se pone en serio riesgo. Si hacemos un repaso por lo que señalaba Ricardo Córdoba en el texto, dice que los ciudadanos preocupados y agobiados por la violencia están incluso dispuestos a sacrificar algunos aspectos del Estado de Derecho. Evidentemente este fenómeno conduce nuevamente a plantearnos cuánto afecta esta eventual disposición los valores democráticos que dan sustento y soporte a la cohesión social. Pero no hay cohesión social, como bien señalaba los que me antecedieron en la palabra, es un segmento importante de la población, no se siente precisamente partícipe de las políticas públicas, se siente marginado y no se siente interpretado. Es el caso que bien retrata el tema de los ninis, que ni trabajan ni estudian, y que, según las estimaciones que se hacen en el texto, estamos hablando entre los 15 y los 18 años, nada menos que de 9 millones de jóvenes. Entonces, efectivamente, las políticas públicas, si bien han ido desarrollándose en materia de seguridad pública en determinados aspectos, siguen quedando cojas en múltiples otros que siguen permanentemente no siendo abordados por las políticas públicas. Finalmente, para no alargarme mucho y no extenderme mucho, quiero referirme a algo muy importante que plantea Dante Contreras, Amarante Alfaro y Paulina Sepúlveda en su intervención en el texto que ellos realizan, y que nos hablan con gran maestría del desarrollo de la cohesión social en América Latina en un contexto de crecimiento económico hoy día está alejado de la equidad. Crecemos, pero lamentablemente la ciudadanía no ve ese crecimiento, y cuando lo ve está muy lejos de que este sea efectivamente un crecimiento con equidad, y que ha sido, digamos, la gran deuda que tienen hoy día las políticas públicas, no solamente en seguridad, sino que en todo orden de materia, y que tiene una expresión precisamente en el incremento de la violencia y el aumento de la criminalidad. Finalmente, Claudia Serrano y Félix Mondrego abordan un tema central que está siempre ausente en las políticas públicas, y que hoy día es un tema sobre el cual poco se debate, pero que tiene una tremenda incidencia en los temas delictuales, y tiene una tremenda incidencia también en la cohesión social, que tiene que ver con la equidad territorial. Un tema absolutamente ausente, un tema sobre el cual se hace una reflexión muy importante y que hoy día nos evoca o nos debería llamar a ver cómo analizamos las políticas públicas. Hoy día, bien señalaba Lucía en su intervención, que hoy día la reflexión respecto a las políticas públicas, la reflexión sobre los temas delictuales,
se aborda en forma muy tangencial y en forma quizás muy vertical. Si no estamos vinculados a un programa específico de materia delictual, la verdad es que no es parte del análisis. Y la verdad es que el abordaje de los temas de la violencia y de la inseguridad son temas que son absolutamente multisectoriales, son temas que requieren intervenciones que involucren a los distintos entes públicos y son temas en los cuales tampoco la reflexión con el ciudadano puede estar ausente. Yo no me quiero alargar más, solamente quiero invitarlos a reflexionar, a leer el libro. La verdad es que hay temas que son interesantes, son muy nuevos, y hay otros en los cuales hacen muchas precisiones que son interesantes desde el punto de vista de la política pública. Encierra bastante bien las distintas áreas que se deberían tocar en materia de seguridad. Es una buena base para construir una política en materia de seguridad, y yo espero y tengo la confianza que ojalá sea parte de los decisores, sea parte de la toma efectiva de decisiones y la forma en que construimos las políticas de seguridad y las políticas de lucha contra la criminalidad. Hoy día la verdad es que en la región hay bastantes análisis y hay bastantes diagnósticos. Muchas veces lo que más falta es que esos diagnósticos se ajusten a políticas públicas que tengan una coherencia con la ejecución, que tengan una coherencia con la forma en que se llevan a cabo. Lamentablemente, los procesos electorales, las demandas ciudadanas en torno a la inmediatez de los resultados, casi siempre conspiran con políticas que son de largo plazo, que son de largo aliento, que son difíciles de ejecutar y que muchas veces son altamente impopulares. Suena más fácil o suena más marquetero el elevar el tema de la mano dura, el tema, bien recordaba Lucía cuando hablaba del tema de se le acabó la fiesta a los delincuentes, que eso uno lo escuchaba en su minuto cuando se estaba hablando del plan mano dura y super mano dura en Centroamérica. Uno se lo escuchaba en las campañas electorales en El Salvador hace bastantes años atrás, y hoy día parece que lo hemos reflotado nuevamente. Eso pareciera vender más el tema de la acogida, el tema de invertir en los temas de rehabilitación, en los temas de reinserción, el entender la importancia que tiene la prevención y el entender que finalmente el delito es un círculo que no se mide a través de estadísticas, que no se mide a través de ranking como había señalado, sino que es un tema complejo que se mueve, que tiene una dinámica propia y en la cual la política pública, si no fue acordada con los ciudadanos, es una política que finalmente se traduce en contra de los ciudadanos, en contra de la misma gente para la cual se diseña. Y en ese contexto, evidentemente, afecta, vulnera, pone en riesgo la cohesión social. Muchas gracias. Gracias, Gloria. En primer lugar, quisiera decir de que si el tema de violencia no estaba dentro de nuestra agenda de investigación ni dentro de nuestras prioridades. Sin embargo, he visto, como explicaba Yamile, este programa que tuvimos de diálogos en América Latina sobre políticas públicas. Organizamos uno en El Salvador y la verdad es que digamos la modalidad de implementación de estos diálogos era que eran organizados desde aquí, desde Santiago, desde ese plan, en distintos países latinoamericanos. Y como la idea era discutir temas que en nuestra opinión eran relevantes para la región, siempre le preguntábamos a la contraparte cuáles son los temas que ustedes creen que son pertinentes que deberíamos estar discutiendo allá. Y en Salvador nos dijeron, primer tema en la tabla, violencia. No me quedó tan claro, o sea, dada, digamos, cuán aislados estamos acá de la temática centroamericana, que efectivamente estaba planteando, salvo lo que uno lee generalmente en la prensa, de hasta dónde iba, no estaba metido en el tema de la violencia, y aquí como Lucía y como Gloria, y la verdad es que dije, ok, pusimos el tema, dijimos, ¿de dónde vamos a sacar los expertos del tema? Existen expertos del tema y los buscamos, los encontramos, el Banco Mundial nos apoyó en esto y fue importante y nos dimos cuenta de que es un tema crucial, o sea, es un tema central, en mi opinión, no solo allá, sino en toda la región latinoamericana. Esto me recuerda uno de los participantes en uno de estos diálogos, de estos workshops que organizamos, un economista mexicano
me contó lo siguiente, de que él estaba viajando dentro de Estados Unidos, en un tramo en particular, y le tocó sentado al lado un marín. Empezaron a conversar y le preguntó al marín norteamericano de dónde venía. Y el marín le dijo que venía de Afganistán y estaba en un periodo de 2 semanas que tenía de vacaciones para venir a visitar a la familia. Y el marín le preguntó al economista mexicano, ¿y usted de dónde es? Y le dijo, yo soy de México. Y el marín me quedó mirando y dijo, qué lugar tan peligroso. ¿Okay? Eso da una idea de qué estamos hablando. Y cuando uno mira los números, en realidad, en México, en los últimos 6 años, han perdido la vida 70.000 personas, hay 20.000 desaparecidos. O sea, estamos sorprendidos, choqueados con la guerra civil que hay en Siria, pero en México, sin guerra civil, aparentemente, el número de fatalidades es bastante mayor hasta la fecha. En el terreno de cuál es el daño que produce esta violencia, obviamente lo primero están vidas humanas, pero también es importante señalar qué es lo que sucede con sesgo de los economistas, de tratar de cuantificar esto, cuál es el impacto económico que esto tiene. Y esto depende de qué países estemos hablando, pero en algunos países se está hablando de que esto, caso Salvador, 2% del PIB, caso de Guatemala, 1,5% del PIB, y lo mismo para Honduras. O sea, de que estamos hablando de algo que no es marginal dentro de la economía. En el caso de las empresas, los costos y pérdidas de las empresas como porcentaje de venta de las empresas, lo que implica el problema de seguridad y las pérdidas que tienen. En el caso de Salvador estamos hablando de 4,5% de las ventas, Guatemala 4%, o sea, las cifras para Centroamérica fluctúan entre 3 y 5% de las ventas. Panamá no está un poco más lejano, pero es 2,5%, y en toda la región estamos hablando de un porcentaje cercano al 3% de las ventas, ¿ok? No los costos, de las ventas. Y en toda la región lo que cuesta es el costo y pérdida de las empresas, ya sea en seguridad o ya sea en pérdidas directas asociadas a la violencia. Lo que planteaba la gente en Salvador, y lo que uno empieza a pensar ex post, si uno diría fuerte Estado mexicano tiene grandes dificultades para neutralizar lo que hacen las mafias de la droga, entonces, ¿qué alternativas tienen los débiles estados centroamericanos para entrar a enfrentar estos carteles que, dadas las dificultades que le están poniendo en México y en Colombia, obviamente se van a mover hacia lugares en los cuales el costo de seguir operando disminuye? Entonces, lo que le espera a Centroamérica es un problema no menor de estados débiles y fallidos para luchar contra estas mafias que eventualmente se van a instalar. O sea, esta perspectiva que había de que esta es la década de América Latina, la pregunta es si no es la década de los carteles latinoamericanos. Porque, ligado a esto, uno puede hablar de todos los problemas, digamos, que genera la droga, pero el problema más terrible, a lo mejor tiene que ver con el editorial que vi en una columna en México, que decían, ¿por qué votan los carteles en la campaña presidencial? Y los carteles no solo se quedan en su operación de operar con la droga, sino de cómo se aseguran que quienes son elegidos les permitan el día de mañana seguir con su negocio, y a través de este proceso empiezan a corromper toda la sociedad. Entonces, ese es el drama de fondo que tiene que ver con el tema de cohesión que nosotros pusimos, pero una vez que el sistema se corrompe, ¿qué cohesión nos queda? ¿Okay? Entonces, aterrizando aquí en Chile, o sea, la pregunta empieza a uno a hacerse, bueno, y este no es un tema prioritario acá. Tenemos de vecino Perú, que es el principal productor de coca en el mundo, que compite con Bolivia. Nosotros tenemos frontera común, y esto se dice, no, nosotros no somos productores, somos solo corredores. O sea,
corredores, no en la Olimpiada, sino el corredor por donde pasa la droga. Pasa y nada queda, nada se consume acá. O sea, el tema de fondo, que de cierta manera han presentado Gloria y Lucía, es ¿qué está pasando? ¿Este no es un tema prioritario para este país? O sea, no debiéramos empezar a preocuparnos de dónde está afectando, cómo está entrando, qué es lo que le está pasando a un tema que nos plantearon allá un economista mexicano en Salvador, sobre los jóvenes nini. O sea, los jóvenes nini, los jóvenes de 15 a 18 años, ni estudian ni trabajan. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen? Hay 9 millones en América Latina, pero también aquí en Chile hay 400.000. Entonces, ¿qué hacen esos jóvenes? O sea, ¿cuáles son las políticas sociales que debieran ser dirigidas hacia esos jóvenes, en que no es necesario hacer un cálculo de la tasa de retorno de los recursos que gastemos en tratar de sacar a los jóvenes mini de esas condiciones en las cuales están? No me cabe la menor duda de que es de alta rentabilidad social, para evitar de que sean caldo de cultivo para ser reclutados, para entrar en esta maquinaria del problema de ser otros de los que se incorporan, otro eslabón en esta cuestión de la droga. Yo me alegro de que hayamos organizado por primera vez un seminario en Centroamérica. Siempre CIEPLAN operaba en América del Sur, o sea, el prejuicio de los sudamericanos de pensar que América del Sur empieza y termina en América del Sur. O sea, nos dimos cuenta de que efectivamente hay problemas allá, de los cuales tenemos que aprender, traer para acá, y empezar a pensar cuán prioritarios son acá. Ok, muchas gracias. Bueno, lo primero es un poco destacar el proceso que llevó a este libro. Ya se ha mencionado, CIEPLAN hace primeramente entre el 2007 y 2009 estudios de conceptualización de qué es la cohesión social. Que hay, como por ahí se ha dicho, es un concepto polisémico, es un framing concept, sirve como para decir muchas cosas, pero se hizo un esfuerzo para conceptualizarlo, y se le conceptualiza la cohesión social como una capacidad que tienen las sociedades para ir ajustándose a los procesos de cambio, y que la gente tenga un sentido de pertenencia hacia la sociedad, porque la sociedad, al ir ajustándose, es capaz de ir asignando los distintos bienes que ella produce de manera razonablemente democrática o percibida como justa y legítima por las personas. Salario, importancia, prestigio, bienes materiales y simbólicos. Esa sería la cohesión social. Y vemos entonces en ese proceso de conceptualización entre 2007 y 2009, dijimos, bueno, ¿y cómo se hace entonces una agenda de políticas públicas específicas para la cohesión social? Entonces ahí nos embarcamos en el nuevo proyecto 2010-2012, donde dijimos, vamos a los países, convoquemos a la gente en Latinoamérica a que discuta acerca de una agenda de políticas públicas para ellos. Ahí, bueno, contamos con la valiosa ayuda del Banco Mundial, la que agradecer también, bueno, otras instituciones, IDEA, el PNUD, la Unión Europea, el FIAP de España. Y con todos ellos entonces fuimos a los países y logramos hacer estos diálogos con la sociedad civil, con expertos, con policymakers, con políticos de todos los colores en cada una de estas regiones, y fuimos entonces llevando los distintos expertos que estaban investigando a estos seminarios y discutíamos, y había todo un proceso además de intercambio virtual, etc. En ese intercambio surgió el tema de la violencia o la seguridad, como objeto de estudio, ya no como esta variable que se nos metía en la cohesión social, sino que como objeto de estudio propiamente tal, a veces como consecuencia de otros fenómenos más graves, producto de la exclusión, la desigualdad, la pobreza, a veces como causa exógena. El tema en Centroamérica de la violencia tiene mucho de importación por esta cadena productiva que señala Pato, pero también de grupos organizados que vienen desde afuera, incluso a estos países. Y así entonces dijimos, bueno, analicemos la violencia, la inseguridad, vinculamos ambos aspectos desde el punto de vista de la cohesión social. ¿Cuál diría yo que es el principal mensaje que queremos dejar con este libro? Básicamente que primero tenemos que empezar a tomarnos muy en serio el tema.
Alguien decía por ahí, no se condice la relevancia que la ciudadanía le da al tema en encuestas de opinión con lo poco que trabajamos y el poco presupuesto que le asignamos al tema, y que más encima lo relegamos en el cajón de política policial. Y entonces tenemos que tomarnos esto en serio. Segundo mensaje que queremos dejar: tenemos que asumir este tema como un asunto de política integral. Diversos autores en todo el libro hacen estudios re interesantes y hacen sugerencias bien potentes respecto de qué significa tomar el tema como un aspecto integral. El tema de los ninis y entre la deserción escolar y las pocas capacidades de empleabilidad, ahí hay un tema urgente que abordar y que se puede abordar. O sea, no estamos hablando estamos hablando de políticas públicas que se pueden implementar, que se han hecho en algunas partes. Algunos autores, a la medida que avanzábamos en la investigación, les pedimos que dieran ejemplos de políticas concretas, a veces hechas a muy baja escala, evidentemente, o programas más bien pilotos, pero les pedimos a algunos que hicieran esos ejemplos para ver cómo es posible ir avanzando en estos temas. Entonces tenemos por ahí un estudio que compara que describe cómo se abordó el tema de la seguridad en ciudades como Medellín, Río de Janeiro y Ciudad Juárez. Por ejemplo, y nos dicen acá lo que hay que combinar es, por una parte, control territorial. En aquellas ciudades se había perdido el control territorial. O sea, algo tan beberiano como el monopolio del uso de la fuerza ya no existía. Y por otra parte, unido al control territorial, estas políticas integrales, por ejemplo, ellos descubren y hacen todo un análisis econométrico sobre la pérdida de confianza, de las confianzas personales en aquellas ciudades. Entonces, como políticas públicas para fomentar integración social y generaciones de vínculos de confianza. Entonces, a otros autores, Dante Contreras y otros, les pedimos también, ellos dicen, hay un tema territorial involucrado, la gente ya sencillamente no se está encontrando, y si hay desigualdad en salud o en educación, si más encima hay desigualdad territorial, y yo la veo y la vivo todos los días, estamos en el peor de los mundos. Entonces, ¿cómo pueden, por ejemplo, implementarse políticas de equidad territorial y de encuentro de las personas a nivel territorial? Y dan ejemplos ahí en Brasil, en Colombia y también en Chile. Bueno, y así le fuimos pidiendo a distintos autores que nos fueran. Claudia Serrano también habla de algunas políticas específicas de cómo programas pequeños, todavía incipientes, pueden irse expandiendo. Miguel Sekeli también nos da buenos ejemplos de intervenciones a niveles de jóvenes. Lucía también, por ejemplo, nos habla de parenting, también de políticas relevantes a la hora de analizar. El tercer mensaje que yo quisiera que como que quedara, siguiera en este libro, es el tema de la democracia. La seguridad está afectando, puede afectar y está afectando en algunos países a la democracia. Hay un artículo que recomiendo fuertemente de Ricardo Córdoba de El Salvador, de Guatemala. Él en el fondo usa distintas encuestas, la POP básicamente, y nos logra demostrar la relación entre confianza interpersonal, desconfianza hacia las instituciones y apoyo a la democracia. Ahí tenemos un punto esencial. Yo estuve para seguir con el ejemplo de México, estuve hace poco, hace menos de un mes, me tocó ser observador electoral en las elecciones en México. Y una de las tareas que tenemos que hacer los observadores electorales, no sé si puedo contar esto, pero bueno, lo desmiento cuando termine. Una de las tareas que tenemos que hacer es entrevistar a los candidatos. Uno llega antes de la elección, una semana antes, qué sé yo, entonces tiene que ir a entrevistar a los distintos candidatos, en este caso eran parlamentarios, preguntarles cómo ha sido la elección, o sea, cómo ha sido el proceso electoral, si ha notado algún viso de ilegalidad, cómo ha notado el ambiente de campaña, etcétera, etcétera. Entonces un candidato me decía, sí, bueno, acá yo voy de candidato parlamentario por esta región. Yo tuve una región muy peligrosa, él tenía que representar algo así como 80 municipios, una ciudad grande más como 80 municipios rurales. Él no había podido entrar a 20 municipios,
Entonces me decía, sí, bueno, tengo ahí una merma electoral, pues no he podido entrar a cerca de 20 municipios. Entonces me decía, pero perdone, ¿qué significa no entrar a 20 municipios? Bueno, no entrar, me decía, pero ¿qué significa? Yo pensaba que él me estaba hablando en códigos como electorales, como que no tenía operadores políticos en esos municipios. Entonces digo, ¿qué significa no entrar? Que no entrar. ¿Pero qué no entrar? No entrar físicamente. Yo no puedo entrar a esos municipios. No puede colgar un cartel en esos 20 municipios. ¿Y cuál es la sanción? Si perdona, si se puede hablar de eso. Bueno, le mataron a un alcalde en uno de esos municipios, porque por ahí por marzo el alcalde tuvo la mala idea de ponerse en la plaza a repartir panfletos a nombre de él. Entonces, el proceso electoral fue limpio, completamente, al menos lo que yo vi, lo que reportaron algunas de las instituciones, fue limpio. O sea, el proceso de conteo de votos, marcar la preferencia, echarla a la una, que nadie lo vea, eso fue limpio. El proceso de financiamiento público de las campañas funciona razonablemente. De hecho, en México recientemente habían aprobado una ley para regular el tema del financiamiento de las campañas televisivas, porque había mucha diferencia entre quién podía comprar minutos de televisión, entonces se reguló y hay franjas estatales y financiamiento inclusive. Eso funciona también, razonablemente, con problemas, etcétera, pero funciona. Pero este otro tema no funciona. O sea, acá hay una base fundamental para la democracia que no funciona. Y no funciona porque, y ahí también Ricardo Córdoba lo dice, la gente empieza a dejar de creer en el Estado, en las instituciones, y comienza a ver en organismos paralelos, entre ellos la seguridad privada que hablaba Gloria, para satisfacer necesidades tan básicas como salir a la calle, etc. Entonces, el tercer tema es ese. Este es, a mi juicio, un asunto ya de sostenibilidad de la democracia y de mínimos estadios de convivencia, que claro, hay lugares probablemente dentro de algunos países, el Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala, Salvador, en algunos sectores de México y algunos otros países donde la cuestión adquiere ribetes dramáticos, pero también debemos admitir que incluso en algunos barrios de países tradicionalmente considerados como seguros, que puede ser Chile, puede ser Uruguay, puede ser Perú, Argentina, también se dan dramáticos procesos de falta a la larga, de falta de libertad básica, de poder uno vivir la vida como se le plazca y no estar teniendo a bandas o crímenes o bandas criminales que le impiden a uno desarrollarse. Termino con lo siguiente. Ya me decía la economía política. Bueno, ahora esto es lo que hay, ¿qué hacer? En El Salvador, una de las personas que asistió, incluso sabemos cómo se hacen algunas reformas institucionales. Se han hecho reformas institucionales en algunos otros ámbitos, ¿no es cierto? Y acá se podría hacer. Pero me decía, el problema es que ya es tan la gravedad del problema que no sabemos ni por dónde empezar. Y ahí hay una economía política profunda, y más que economía política, hay casi economía sociológica del país entero. ¿Cómo empezar a atacar este grave problema cuando el incentivo de irse por lo fácil, de lo punitivo, de lo represivo, es muchísimo, muchísimo más grande, más tangible? Ahí quizás está el grave dilema, y ojalá que esto no solo lo podamos analizar en los contextos de mayor gravedad, sino que también, al menos en el tema en países como nuestro, como Chile. Quiero terminar agradeciendo entonces a todos los que nos participaron de este libro, a todos los autores que mencioné en un comienzo, a Cieplan, evidentemente, que como decía Pato, se ha metido en este tema un poco llevado por lo que la gente en estos diálogos nos iba diciendo. Además, bueno, al propio Patricio por el entusiasmo con que asumió esta tarea y los diálogos. A todo el equipo de Cieplan, Jorge Olave, Jorge Pacheco, María Luz Castillo, Daniela Oliva. Además, la producción del libro estuvo a cargo de UCBAR, que quedó re bonito. Y a todos ustedes por la participación esta mañana. Sé que muchos vinieron obligados por Patricio Meller, pero espero que la obligación haya sido placentera. Así que muchas gracias a todos y los invitamos.